La historia del tren fantasma de Puebla comienza con un escalofriante reportaje de mediados del siglo XX. En una época en la que las máquinas de vapor eran los reyes de los rieles, sobre las vías se desplegó algo siniestro que dejaría una huella imborrable en el pueblo de Puebla. La fuente del horror fue un supuesto tren espectral que apareció de la oscuridad al filo de la medianoche, una vista sobrenatural que aterrorizó a la población local durante años. Los orígenes de este inquietante fenómeno se basaron en un trágico accidente ocurrido muchos años antes. Era una noche oscura y tormentosa cuando un tren con destino a Puebla descarriló, cobrándose la vida de todos a bordo. Desde esa fatídica velada, los lugareños informaron haber visto una locomotora de otro mundo acelerando por el fatídico tramo de vías, con su niebla fantasmal iluminada por la pálida luz de la luna. Circularon susurros de figuras espectrales que desembarcaban del tren fantasma, generando miedo en los corazones de los residentes de Puebla. Muchos se vieron presa del terror ante la idea de un servicio espectral en horas pico, que transportaba a los muertos vivientes a destinos desconocidos más allá del reino de los mortales. En un intento por descubrir la verdad, intrépidos reporteros y buscadores de curiosidad que buscaban emociones se aventuraron en los márgenes del reino sobrenatural, con la esperanza de resurgir con evidencia para respaldar la teoría del tren fantasma. Pero no todos los que se atrevieron a desafiar el entendimiento común regresaron de sus peligrosas incursiones. El coro de informes discordantes y la desaparición de numerosos habitantes del pueblo habían pasado factura a la otrora próspera ciudad. Las destartaladas calles de Puebla ahora estaban ensombrecidas por el miedo y la desolación. El tren fantasmal ahora es un elemento permanente de sus vidas. Se añadió más combustible al incendio con historias de estaciones de tren espectrales que se iluminaron como una baliza, atrayendo a viajeros incautos atrapados en su agarre espectral. Aquellos que tuvieron la suerte de revertir la incipiente acción del trance huyeron, a menudo lisiados por un temor indefinible. Investigadores paranormales lo suficientemente valientes como para investigar líneas ferroviarias de hierro aún frías descubrieron que el fenómeno del tren fantasma no era una mera leyenda urbana. Era una entidad vestida de terror, y dotada de una energía de tiempos casi olvidados, manifestación de un accidente lo suficientemente trágico como para girar las ruedas de la realidad terrenal. Investigaciones adicionales descubrieron que el tren espectral no era un embrujo común y corriente. Quedó atrapado en un ciclo perpetuo del trágico accidente que desató. Los testigos notaron cómo la macabra locomotora de vapor chocó contra un control de carretera invisible, con ruedas chirriando y pidiendo clemencia, antes de desaparecer en la noche como niebla agitada. Se hizo evidente para aquellos pocos valientes que profundizaron en el corazón del misterio que la entidad atrapada no era malévola, sino un eco trágico del pasado condenado para siempre a repetir una escena de desastre que se cobró innumerables vidas. Armados con nuevos conocimientos, muchos habitantes del pueblo comenzaron a reconciliarse con la presencia del tren fantasmal, viéndolo más como un monumento espectral dedicado a los trágicos acontecimientos del pasado. Algunos llegaron a tratarlo como un espíritu guardián que vigilaba el pueblo. Sin embargo, independientemente de estas percepciones, el tren fantasma de Puebla continuó evocando sentimientos de miedo e inquietud entre quienes no estaban acostumbrados a las historias y al folclore local. Los turistas deseosos de vislumbrar lo paranormal a menudo se encontraban cara a cara con su propio sentido del terror. Las características del peculiar fenómeno se transmitieron en los canales de televisión locales, atrayendo a audiencias de todo el mundo, algunas de las cuales fueron atraídas por el ferrocarril fantasmal a experimentar una avalancha de emoción y miedo que la normalidad del mundo moderno rara vez proporcionaba. El misterio del tren fantasma de Puebla había logrado trascender las fronteras locales y se filtró en la cultura popular. Las pinturas, la música y la literatura comenzaron a presentar este elemento espeluznante, aunque extrañamente atractivo, del folclore sobrenatural. Con el tiempo, los informes sobre el tren fantasmal se volvieron menos frecuentes hasta que cesaron por completo. Parecía que el tren fantasma de Puebla finalmente había encontrado la paz, y su salida espectral marcó el final de una era que comenzó en tragedia, y persistió como una historia para infundir miedo en los corazones durante generaciones. Sin embargo, muchos lugareños creen que el tren fantasma todavía hace apariciones ocasionales, particularmente en noches de tormenta cuando el viento aúlla a través de los patios ferroviarios abandonados, llevando consigo el solitario gemido de un tren fantasma que resuena a través de los tiempos. Puebla, una vez más, prospera. Pero el espeluznante folclore del tren fantasma sigue persistiendo como un fantasma en la memoria colectiva del pueblo. Sirve como recordatorio constante de las extrañas fuerzas que se encuentran más allá del ámbito de la comprensión humana. Ya no temido y ahora recordado con un sentido de nostalgia, el tren fantasma de Puebla es un símbolo de la historia del pueblo. Su resistencia y resistencia se enfrentaron a las dificultades sobrenaturales que se apoderaron de su gente durante muchos años. Para aquellos que lo buscan, todavía se pueden ver las huellas del tren fantasma, huellas fantasmales en el tejido de la realidad.
Y con cada avistamiento, se mantiene viva la leyenda de la locomotora espectral, un hilo espectral que aún puede enfriar incluso el más escéptico de los corazones. El tren fantasma de Puebla. Una historia embrujada de tragedia y desesperación, un faro de siglos pasados, un recordatorio de la agitación que una vez envolvió la ciudad. Cada avistamiento, cada susurro inyecta una dosis ligeramente más fuerte de inquietud a los vientos que silban por la misteriosa provincia de Puebla. Sin embargo, de la desolación del pavor surgió Puebla, superando los grilletes de miedo que el tren fantasma había puesto sobre ella. La ciudad ya no es una fortaleza de desesperación y ahora es un símbolo de esperanza, resiliencia y supervivencia frente a lo desconocido. Aunque el tren espectral podría quedar relegado al reino de los recuerdos y las historias actuales, el sonido de su silbido fantasmal todavía puede ser escuchado por quienes lo escuchan atentamente, un recordatorio de que algunos cuentos nunca se desentrañan por completo de los anales de la historia. Quizás los fantasmas del pasado sigan atormentando a Puebla, susurrando la historia del tren fantasma a quienes estén dispuestos a escuchar. O tal vez, es un truco jugado por la mente, aferrándose a su pasado en un deseo de recordar, un deseo de mantenerse conectado. La historia del tren fantasma de Puebla sirve como un recordatorio atemporal y escalofriante del fino velo que separa lo tangible de lo desconocido. Una línea invisible, presumiblemente atravesada por el tren espectral, desdibuja la división y da luces fantasma a una tragedia ocurrida hace siglos. El espeluznante relato del tren fantasma condensa los recuerdos de la pérdida, el miedo y la valentía de una ciudad. A pesar del intruso del espectro, la red ferroviaria todavía sirve como modo de conexión y fuente de sustento para los habitantes, un testimonio de la resiliencia del pueblo de Puebla. El relato del tren fantasma es un monumento al aspecto inevitable de la naturaleza humana, la sed de explicación de lo inexplicable, la búsqueda de patrones en el caos. Para algunos, el tren fantasma de Puebla sigue siendo un acertijo emocionante y aterrador, que exhibe con orgullo nuestro desafío frente al miedo. Los avistamientos del tren espectral pueden haber disminuido hasta convertirse en un goteo, pero las comunidades continúan contando su historia. A través de cuentos susurrados a los niños antes de acostarse, a través de anécdotas intercambiadas a la luz de las velas de las tabernas locales, el tren espectral persiste en el corazón de Puebla, menos una presencia inquietante y más un guardián de su pasado. Con cada generación que pasa, la historia del tren fantasma se vuelve borrosa y reinterpretada, superponiendo los eventos con su propio giro único, su propio elemento inquietante. El espectro se adapta, evoluciona y continúa invitando al terror, la fascinación y la intriga de todos aquellos que se atreven a escucharlos. En las noches de luna, mientras la niebla cubre las vías del tren, los lugareños afirman que todavía escuchan el silbido fantasma atravesando el manto de la noche. El eco silencioso conlleva una convincente mezcla de curiosidad y pavor, un crudo recordatorio de cómo el cuento del tren fantasma de Puebla todavía reina sobre el pueblo, siempre entrelazado con su identidad. Los distintivos y distantes lamentos del tren fantasmal que una vez cautivó a Puebla, ahora residen en las grietas de la profunda identidad del pueblo. El aullido del motor fantasma, aunque rara vez se escucha hoy en día, continúa despertando emociones y sigue siendo una parte simbólica del folclore y la historia de Puebla. Mientras los susurros del tren fantasma siguen siendo conmemorados en la tradición oral de Puebla, las vías del tren cargadas de polvo son testimonio de lo inexplicable, un potente recordatorio del escalofriante capítulo inscrito en los anales del pueblo. A medida que pasen los años, los poblanos no olvidarán su desgarrador roce con la locomotora espectral. Porque es una historia grabada extensiblemente en la memoria colectiva de la ciudad que una vez enfrentó el escalofriante poder del tren fantasma.